Imos continuar cos movimentos que están producindo na política española nestas últimas horas, ese achegamento entre Partido Socialista e Podemos con reunións, como saben, esta mesma tarde entre Pablo Iglesias e Pedro Sánchez, unha reunión segreda, sabemos que se produciu, non sabemos exactamente onde nin as conclusións do mesmo, pero parece que algo está acontecendo entre estes novos actores políticos e os vellos. Uxía Rodríguez vai nos contar dende o plató de informativos, como sempre. Adiante, Uxía. Pues horas intensas, como decías, de muchos movimientos y muchos encuentros entre los líderes de los principales partidos que ahora conforman el panorama político español. Ni una imagen, eso sí, de estas reuniones que se están celebrando con la más absoluta discreción, aunque para algunos es más bien opacidad. La última cita la han protagonizado Pedro Sánchez y Pablo Iglesias cenando juntos esta misma tarde-noche en terreno neutral, según han informado ambas formaciones. Era la primera vez que el líder del PSOE y el de Podemos se veían las caras tras dos breves conversaciones telefónicas y un intercambio de mensajes de WhatsApp. Poco ha trascendido de esta primera cita bilateral. Podemos ya había asegurado que es una primera toma de contacto de la que no esperaban acuerdos. Esta mañana Pedro Sánchez tampoco quería dar muchos datos. Los interlocutores que nos estamos reuniendo es la primera vez que nos conocemos y que por tanto lo que debemos de hacer es establecer al menos espacios de confianza en los que podamos hablar. Yo siempre lo he dicho en público y también por supuesto se lo voy a decir al señor Iglesias en privado. Si apuestan por la estabilidad, por la reforma y no por la ruptura, el Partido Socialista desde luego podrá entenderse también con ellos. El encuentro entre Iglesias y Sánchez llegó después de la comida que compartió el segundo con Mariano Rajoy y de que ambos, los líderes de PP y PSOE, se reunieran ayer por separado con Albert Rivera, el presidente de Ciudadanos. Así que en este cuarteto solo falta un cara a cara, el de Iglesias y Rajoy, una situación que parece así seguirá. Todo en medio de un escenario en el que los pactos son claves para configurar los nuevos gobiernos municipales y autonómicos. Un tema, el de los pactos, que aseguran no estuvo sobre la mesa de Moncloa en la que almorzaron los cabezas del Partido Popular y del Partido Socialista. Su reunión se centró, aseguran, en el calendario legislativo con la vista puesta a las generales. Agendas muy intensas como resultado del panorama que nos dejó el 24M, un panorama que ha obligado a algunos a rebajar el tono. Podemos y PSOE tienen un objetivo común: desalojar al PP de las instituciones, pero para eso primero están condenados a entenderse. Para los socialistas, los de Iglesias son clave en Castilla-La Mancha, Aragón, Valencia o Baleares, sin hablar de Andalucía. En el sentido inverso, los últimos necesitan el apoyo de los primeros en Madrid, Zaragoza o Cádiz, por ejemplo. Demasiado en juego como para no rebajar el tono. Un proyecto solvente, sólido, de izquierdas, que no caiga en el populismo ni en la demagogia. Nosotros, ni PP ni populismos. Partido Socialista Obrero Español. Podemos es populismo. ¿Estaría con Podemos o no? Yo le he dicho que con el populismo no vamos a pactar ni antes, ni durante, ni después. Un personaje político que miente más que habla. Más que Podemos. A ese partido habría que llamarle no sabemos. Que es que no sabemos porque de momento no han hecho nada. No han decidido nada. Porque ahora mismo hay partidos que venden como activo el que no tienen historia. Ya sabemos cuál es el giro a la moderación de Pablo Iglesias y de Podemos, que es coincidir con Wert en que hay que suprimir universidades en este país. Creo que Ciudadanos y Podemos tienen la enorme oportunidad de aportar también cosas nuevas a la política española. Vamos a buscar todas las coaliciones de progreso que sean necesarias y posibles. Podemos es un partido político que tiene votos de los españoles en las instituciones. Y el Partido Socialista va a entablar conversaciones desde la humildad y el diálogo. La realidad manda y los resultados son los que son. Tenemos que anteponer los intereses generales a los intereses de los partidos políticos. Mi impresión es que puede ir bien el diálogo entre PSOE y Podemos. Cambio estable y coherente con lo que representa el Partido Socialista, que es un proyecto socialdemócrata. Nosotros no giramos. Con humildad les digo que elecciones al Partido Socialista, ninguna. Si apuestan por la estabilidad, por la reforma y no por la ruptura, el Partido Socialista desde luego podrá entenderse también con ellos. Claramente el tono se ha rebajado, el hielo ha comenzado a romperse, aunque el ambiente sigue estando muy frío. Veamos ahora la evolución del discurso a la inversa, porque también la ha habido.
El otro día el tonto de Carmona del Partido Socialista dice: voy a decir una cosa muy impopular, voy a hablar bien de los inspectores de Hacienda. Es como, eres un normal. Vosotros estáis podridos por luchas internas, vosotros, que en este país hay partidos de la casta, partidos que son lo mismo y lo mismo. Hacer todo lo contrario que hicieron el Partido Socialista. Parece que Pedro Sánchez está lost in the USA. Lost in the USA y probablemente loser in Spain. Cambio y recambio son cosas diferentes. Ni la casta de la flor en la mano, ni las castas de la pulserita roja igualda. El señor Pedro Sánchez está dispuesto a rectificar, a reconocer que se ha equivocado, a dar un giro de 180 grados. Nuestra mano está tendida y estaremos encantados de que eventualmente nos puedan apoyar. Aunque remanguéis las camisas a ese profesor de universidad privada que se llama Pedro Sánchez, aunque se desabroche los botones, aunque diga que hace asambleas, no se atreven con los ricos, no se atreven. Por eso yo sé que los socialistas de verdad van a votar morado. Bienvenidos a casa, bienvenidos a vuestro partido, bienvenidos al partido de las clases populares. Ahora Pedro Sánchez me llama y antes no me llamaba, y tendremos que seguir hablando, hemos quedado en seguir hablando y nuestra disposición es la mejor y constructiva. Pero quien quiera entenderse con nosotros, Pedro tiene que dar un giro. No vale decir que el PSOE no va a dar giros. Si el PSOE no gira, con nosotros no hay acuerdo. Muy atentos estaremos al futuro de esta relación. Pues muchísimas gracias, Uxía. Vicens Navarro, muy buenas noches. Buenas noches. Médico, sociólogo, politólogo, catedrático de la Pompeu Fabra, asesor de Podemos, redactor... Economista también, efectivamente. Asesor de Podemos, redactor de ese primer programa económico, junto con otra persona más. Estábamos viendo un poco la evolución... Juan Torres. ¿Perdón? Junto con Juan Torres. Efectivamente, con Juan Torres. Estamos viendo un poco la evolución del discurso tanto de Pablo Iglesias en su aproximación a Pedro Sánchez como a la inversa. Y yo no sé cómo cree usted que va a acabar esa relación entre Podemos y el PSOE, si se necesitan. Es que creo que han invitado a la persona equivocada. Yo no soy de la arte política, yo soy un economista que asesoré a Podemos y encantado de hacerlo. Pero opina mucho sobre el momento político que estamos viviendo, habitualmente. Entonces, la pregunta concreta, ¿cuál es? La pregunta concreta es si cree que el Partido Socialista y Podemos se necesitan mutuamente, o esa hostilidad inicial en el discurso de Podemos va a desaparecer como consecuencia de lo que está pasando en estos momentos. No conozco suficientemente la vida política a nivel de España para decir si se necesita, no necesita, no sé. O sea, en este aspecto, lo que sí que quiero corregir al señor que dirige el Partido Socialista, de que no es cierto cuando se dice que no sabe dónde va. En el programa económico que Juan Torres y yo preparamos es socialdemócrata típico, de libro de texto. O sea que, por favor, se están diciendo cosas que son injustas y si se leen el programa verán que la propuesta que nosotros hacemos es de una socialdemocracia muy influenciada por la experiencia escandinava, que es donde la socialdemocracia ha tenido mayor desarrollo debido a que el Partido Socialdemócrata han gobernado por más tiempo. Pero que se diga que no sabe dónde van, no es cierto. O sea, el programa, nuestro programa, tampoco el programa económico, el plan estratégico. No sé si permítame que me presente, porque la audiencia todavía no sabe quién soy yo. Ya le aseguro yo que sí que sabe quién es usted. Entonces, hablamos habitualmente de usted aquí, pues no sabía. De las propuestas, de ese plan estratégico, por ejemplo. Juan Torres y yo y Alberto Garzón escribimos un libro que se llamaba Hay alternativas, en las que intentábamos rebatir ese argumento de que no había otra solución. Y tuvo un gran éxito y nos halagó que el movimiento 15M lo tomó como un punto de referencia. Y era lógico, cuando ese movimiento 15M se transforma en un instrumento político, los dirigentes de ese partido político nos piden que les ayudemos cómo tendría que configurarse las políticas económicas de un gobierno progresista, fuera del color que fuera Podemos, fuera Izquierda Unida, fuera quien fuera. Y eso es lo que hicimos, líneas generales. Y las líneas generales eran de la socialdemocracia tradicional. Lo digo porque se ha dicho que si es Venezuela su punto de referencia, que tal. Francamente, a mí me ha sorprendido la frivolidad
en que a veces los medios se refieren a estos temas y sobre todo las acusaciones tan poco creíbles que se han hecho. Y esas líneas generales, por lo que ha ido viendo desde que hicieron esa propuesta, ¿las sigue respetando, las está respetando Podemos? En este momento que yo sea consciente, pero no sé, pregúnteselo a ellos. Yo soy bueno, se lo pregunto a usted, que fue el que hizo la propuesta. Yo lo que he visto son dos documentos. El documento que hicimos nosotros... y el que presentaron hace unos días. Exactamente. Y ese documento está claramente encajado dentro del marco que se definió. Quiero además acentuar que lo que nosotros hicimos fue un borrador que tenía que discutirse porque nosotros éramos conscientes de que es un partido con una tradición asamblearia y que tenía que discutirse en los círculos o como se les llame a las relaciones que tienen. Y por lo tanto éramos conscientes que se debatiría y que incluso algunas propuestas no se aceptarían, nos parece muy bien. Pues mire usted, lo que ha aparecido ahora en preparación hacia las comunidades autonómicas es dentro del marco, o sea que han tenido una enorme coherencia, es de una orientación claramente socialdemócrata. Lo que pasa es que lamento que el Partido Socialdemócrata, que así se define, se ha olvidado de que lo haga la socialdemocracia. Pero que sepan ustedes y el pueblo gallego que el programa que nosotros preparamos es socialdemócrata de libro de texto. El que no es socialdemócrata, bajo su punto de vista, entonces es el Partido Socialista. ¿Desde cuándo? Pues mire usted, hubo un periodo que hizo lo típico de la socialdemocracia, establecer el estado de bienestar, el Servicio Nacional de Salud, incluso en la época Zapatero, el cuarto pilar de bienestar, que era herencia de Borrell, al cual yo cesaré en un momento. O sea que en ese aspecto hubo elementos positivos. ¿Cuándo perdieron esa tradición socialdemócrata? Cuando la crisis apareció. La respuesta de la socialdemocracia española, el PSOE, a la crisis es típica neoliberal. O sea que la reforma laboral la comenzaron ellos, que tenía como objetivo la reducción de salarios y lo han conseguido. Vino el PP y multiplicó esa política de reformas. Hizo los recortes de gasto público social, todavía más intensos. O sea que en ese aspecto la tradición socialdemócrata se diluyó y cambió cuando frente a la crisis se cambió de política. Unas políticas que quiero acentuar, que esas políticas de recortes han sido un desastre, perdone que parece hiperbólico la expresión, un desastre para el país, no solo en cuanto a dañar muchísimo al bienestar de las clases populares, pero desde el punto de vista económico ha sido responsable de la enorme lentitud en la recuperación. Mire usted, esto ya es casi aceptado fuera de España, pero en España el pensamiento económico va bastante retrasado, ha tenido 5 años. Pero fíjese usted, si hoy lee el New York Times, Financial Times, verán ustedes de que ya se admite que las políticas de austeridad han sido un austericidio, un desastre. Y entonces aquí, en lugar de romper con esas políticas, todavía hoy el Partido Popular, pero el Partido Socialista no se ha distanciado todavía suficientemente. Pero perdóneme, señor Navarro, no ha sido España exclusiva. No solamente España ha sido el país que ha optado por esta vía. Recordemos el caso de Francia, por ejemplo, que Hollande se presenta con un programa que después contraviene absolutamente. El caso de Italia, el caso de Portugal, incluso, se optó en todo el sur de Europa por esas políticas. Exactamente, pero ahí la gran esperanza de Grecia. O sea que en ese aspecto Grecia es el primer intento que tenemos en Europa de romper con esas políticas de austeridad. ¿Y los van a dejar? Bueno, ahí está. O sea que en ese aspecto hoy tenemos que ser conscientes que la estructura de gobierno del euro, así como la reunión con la Comisión Europea, como el gobierno alemán, así como el Fondo Monetario Nacional, están todavía estancados en esas políticas. Con algunas variaciones, porque el Fondo Monetario Nacional ya ha admitido que puede que la política de austeridad no fuera conveniente. Bueno, esto lleva diciéndolo hace un tiempo, otra cosa es que lo que pero después la Comisión Europea todavía está enfatizando esto. Y desde ese punto de vista, hoy tener que darse cuenta que las derechas están dominando Europa y están todavía estancadas en esa dogma que se basa más en fe que no en evidencia científica, en que esto se necesita para que el niño se cure. Y a más dolor parece que la medicina es mejor. Y esa es la situación en la que miren ustedes. Miren lo que dice Stiglitz, miren lo que dice Krugman, lo que dice incluso el New York Times, lo que dice Financial Times. Dice, oiga, es que esto es un desastre. Me dice que cree que las políticas neoliberales que se aplicaron retrasaron incluso la recuperación. El dato de hoy que hace pública la OCDE es que España estaría en condiciones de crecer un 3% este año. Yo no sé si confía en ese dato y en cualquier caso, ¿qué cree que significa ese 3% de crecimiento? Mire, es que la pregunta debe hacerse de otra manera. ¿Por qué ha tardado tanto España en recuperarse?
Y la recuperación no se debe en absoluto a las políticas de recortes que se han hecho, se debe a varios factores. Uno de ellos, la bajada del precio del euro, debido a que por fin el Banco Central Europeo ha hecho lo que nosotros recomendamos, que es la de inundar los mercados con moneda, que ha hecho que el precio de la moneda baje y por tanto las exportaciones suben. Segundo, el petróleo ha bajado. Esto es un punto muy claro. Tercero, que no se habla mucho, que el gobierno del Partido Popular, consciente de las elecciones, ha diluido su austeridad, aumentando el gasto y empleo público, que esto es otra cosa que hemos. O sea que en ese aspecto no ha sido las políticas de austeridad la que nos lleva a esta situación. Estas políticas de austeridad han ido retrasando esa recuperación. ¿Me explico? Entonces, incluso la OECD, incluso el Fondo Monetario Nacional ha dicho que no vamos a recuperar los indicadores del año 2007 hasta dentro de 10 años. Sí, hasta el 2000. Oiga, considerar esto como un éxito es interpretar la palabra éxito de una muy hiperbólica. ¿Qué habría que hacer con carácter inmediato en el caso de que los próximos dirigentes de España sean otros? ¿Cuál sería su recomendación inmediata para que el rumbo cambie? Me permito, con nota de modestia, que se lean el programa que nosotros preparamos. O sea que en ese aspecto ahí decimos claramente que ¿cuál es el problema que tenemos en España? El problema que tenemos en España, como en Europa, es falta de demanda, que es consecuencia de que las rentas, mire usted, la distribución de las rentas en un país es un elemento clave. Entonces, las rentas del trabajo, y la mayoría de la gente consigue sus ingresos a base del trabajo. Las rentas del trabajo han ido bajando. Y esto crea un problema de demanda enorme, que además se contribuye porque el gasto público también se recorta. Entonces hay un problema de demanda tremendo, que además ha forzado que las familias estén muy endeudadas, lo cual crea ese problema del endeudamiento. ¿Me explico? Sí. Esto hay que revertirlo. O sea que en ese aspecto, fíjese, históricamente hemos tenido dos momentos semejantes al de ahora. La Gran Depresión. ¿Cómo salió Estados Unidos de la Gran Depresión? Con el New Deal, la gran expansión de gasto público que estimuló. Y esto es lo que reduce el déficit y la deuda pública. Fíjese que aquí en España, a pesar de todos los recortes, la deuda pública continúa disparándose. Ejemplo de que ha sido un desastre. Luego de la Segunda Guerra Mundial, la situación económica en Europa es muy poca. ¿Cómo se salió? A base de una expansión del gasto y el Plan Marshall. O sea que es que cuando está en una depresión lo que se necesita es estimular el crecimiento económico a base de aumentar la demanda. Y estamos haciendo precisamente lo opuesto. Pero ¿por qué? Es casi una pregunta filosófica la que le hago. A priori desde fuera pudiera parecer que cualquier gobernante le parecerá más conveniente desde el punto de vista político administrar este tipo de políticas que son menos dolorosas para la ciudadanía y que las políticas del recorte y del ajuste. ¿Por qué cree que lo hacen finalmente? Porque, insisto... Pues porque, mire usted, no todos están perdiendo. O sea, las rentas de capital están subiendo. O sea, en ese momento la banca ha tenido, fíjese, unos años de unos enormes beneficios. O sea, unos pierden, la mayoría de la ciudadanía, pero otros, los que derivan sus ingresos de las rentas del capital, han disparado sus ingresos. O sea, que en ese aspecto no todos han perdido. La banca en España le ha ido muy bien, porque cuando le ha ido mal, ha venido el Estado y le ha recuperado, que ha sido el ciudadano el que ha pagado esta recuperación. O sea, que en ese aspecto, que estas cosas pasen, es que es lo que siempre los partidos conservadores y liberales han hecho. Hablan en nombre de la gente pudiente, de las rentas de capital, y esa visión es la que domina Europa. Hoy, aquí en España se ve muy bien, el pensamiento económico dominante, si usted lee las revistas económicas, están llenas de esa filosofía, ese dogma, en la que los recortes, ¿y por qué los recortes? Porque esto crea la confianza de los mercados, y luego se nota que no, que el Banco Central es que en realidad determina los intereses de los bonos, etcétera. Habla de los periódicos, ha escrito últimamente que también las televisiones que aparentemente tenemos catalogadas de otra manera, ¿usted considera que también están pues reforzando ese mensaje neoliberal de determinados economistas? Exactamente. Las televisiones, tanto públicas como privadas, puede que ustedes sean una excepción, pero todas las televisiones de este país están promoviendo la visión neoliberal. Siempre los gurús económicos que salen son típicamente neoliberales. A ver si me Eso pasa usted, en Cataluña también. Sí,
le he leído cosas sobre el particular. Una de las grandes distorsiones, una de las grandes tragedias de la economía española tiene que ver con la tasa de paro, una auténtica vergüenza que nos sitúa en un sitio que no sé exactamente cómo catalogar, pero fuera de toda medida. Vergüenza, lo he hecho muy bien. Yo no sé, tendemos a escuchar también que hay un paro estructural en España que es imposible de resolver, una tasa a partir de la cual es imposible bajar por bien que vayan las cosas. ¿Por qué España tiene la tasa de paro que tiene, en estos momentos absolutamente impresentable y vergonzosa, pero en cualquier caso siempre demasiado alta? ¿Por qué? Por muchas razones, pero mire usted, se le va a sorprender. Si usted mira, los ingresos al Estado son muy bajos. Y en contra de lo que dice el dogma neoliberal, el Estado español es un Estado muy reducido, muy pobre, con poca sensibilidad social y muy poco redistributivo. El país es mucho más rico de lo que el Estado de Bienestar tiene. O sea, los ingresos al Estado son menores de lo que debían ser. Y esto tiene que ver con la política fiscal, etcétera, etcétera. La mayoría de la gente que depende de las rentas de trabajo ya pagan impuestos menos, pero no mucho menos que el promedio de la Unión Europea, los 15. En cambio, los que derivan sus rentas de las rentas de capital pagan muy poco. Y eso crea el enorme agujero dentro del Estado. Esos son datos. Bien, entonces fíjese usted, si en España, ¿cuál es el porcentaje de la población adulta que trabaja en los servicios del Estado de Bienestar? Sanidad, educación. ¿Cuál es el porcentaje? 1 de cada 10. Vamos a Suecia. El punto de referencia de nuestro documento, supuestamente boliviano de Venezuela, pues mire usted, era Suecia. Entonces, ¿cuántos son? 1 de cada 4. Si España tuviera el mismo porcentaje de la población adulta que trabaja en los servicios del Estado de Bienestar que Suecia, tendríamos 6 millones más de trabajadores, que es precisamente el número de aturados. Eliminaríamos Y mira, ¿y cómo se paga? Eso se puede pagar, mire usted. Yo le digo, haciendo una reforma fiscal y eliminando el fraude fiscal, créanme ustedes que tenemos más que dinero suficiente para tener un Estado de Bienestar con música Beethoven con background. ¿Me explico? Entonces, hablaba de ese libro que escribió con Juan Torres Alberto Garzón, que finalmente provocó, digamos, ese encuentro posterior con Podemos, propuestas para crear empleo y bienestar social en España. Alberto Garzón, que por cierto está el lunes aquí con nosotros, no ha sido capaz de colocar, digamos, ese discurso político en la agenda. ¿Le da pena que Alberto Garzón no haya capitalizado, digamos, esas ideas que fueron capaces de colocar y que haya sido finalmente Pablo Iglesias? Veremos qué pasa con Alberto Garzón, pero de momento Izquierda Unida tiene los problemas de representación que tiene. Pero una cosa es los problemas que puede tener, pero hay que ser riguroso, seguro que usted intenta hacerlo. Vamos a ver, Izquierda Unida ha hecho un programa que es semejante al programa que nosotros proponíamos. Pero la gente ha votado a Podemos y no a Izquierda Unida. Bueno, pero esto ya es más una pregunta al politólogo, no tanto al economista. Ahora, como soy politólogo, le voy a responder. Yo creo que la atracción que ha tenido Podemos es su radicalismo. Mire usted, la impresión que saco es que la gente a nivel de calle está más que harta del sistema. ¿Me explico? A Cataluña igual, O sea que la gente ya, es que es fácil de verlo, que la gente de la calle se siente engañada, no se siente representada. Aquello de, yo soy un entusiasta del movimiento 15M, aquello no nos representan, es lógico. Aquello de que no hay pan para tanto chorizo, se han quedado cortos. Esa es esa imagen de hartazgo. Y se requiere un cambio radical en el país. Y tuvimos una primera transición que fue muy inmodélica, porque se hizo en términos muy desiguales. A un lado había conservadores que controlaban el Estado y el otro las izquierdas que habían liderado la democracia, que salían de la prisión o estábamos en el exilio. Era imposible hacer un producto equilibrado en ese desequilibrio de fuerzas. Ahora estamos viendo una segunda transición. Ya las nuevas generaciones ya no tienen miedo. Nosotros todavía tenemos miedo, la represión fue brutal. Esto hay que aprovecho para decirle a los jóvenes que por el asesinato que hizo Mussolini, Franco hizo 10.000. Bien, desde el punto de vista, ahora la juventud ya no tiene ese miedo, quiere lo que desean y lo que se merecen. Y esa radicalidad es lo que atrae. Izquierda Unida ha sido una fuerza muy positiva. Ahora, estar dentro del sistema representativo tiene una lógica que la limita también y a nivel de calle se ve como lo viejo. Exactamente. Entonces yo creo que Podemos, la atracción que tiene es que tiene un discurso radical. No solo Podemos, otras fuerzas. Sí, bueno, aquí en el caso de Galicia tenemos las mareas, ¿no? que me parecen excelente. O sea, que en ese aspecto, y en Cataluña tenemos a Nicolau. Fíjense ustedes qué significa que una fuerza que ni existía hace cosa de 6 meses gana la alcaldía de Barcelona.
¿Se dan cuenta que sí? O el caso de Madrid también, ¿no? Con Y Manuela me han Carmena. dicho también aquí en La Coruña. Aquí en A Coruña, en Santiago. ¿Se sí, da cuenta? aquí. O sea, que esto quiere decir ya el nivel de hartazgo que la gente está. Le sigo preguntando al politólogo, utilizó antes la palabra miedo, y Sí. es verdad que hay una parte de la población que en estos momentos, probablemente de una edad, es verdad, pero que tiene miedo al panorama político que se viene Me consta ahora, que a que los- cambien las cosas, independientemente del mensaje que se esté tratando de colocar o de cuál sea el discurso de determinados partidos políticos. Es cierto que hay mucha gente que está desasosegada, digamos, como consecuencia de los procesos que vienen a continuación. Yo no sé qué les diría usted a estas personas que nos están escuchando y que tienen ese miedo al futuro. Pues mire, en eso el eslogan, como usted sabe, yo vivo parte del año en Estados Unidos, donde llegué después de un largo exilio. Y de ahí que me gusta el we can, que nosotros podemos. Yo creo que es esencial, y de ahí lo que a mí me ilusiona tanto, y espero vivir unos pocos años más para ver lo que va a pasar en España, que la gente está tomando confianza en sí misma, que cuando se movilizan se dan cuenta que tienen un enorme poder. Porque el enemigo número uno a la posibilidad de cambio es el fatalismo, de que no hay manera de cambiarlo, y claro, el sistema es tan poderoso, los medios de comunicación van endoctrinando a la ciudadanía y ya quedan desesperados. De pronto que un grupo de gente, los ciudadanos de segunda mano, en Cataluña, en Barcelona, los catalanes de segunda mano, se organicen y ¡pam!, presenten frente al establishment y ganen. Lo mismo en España, lo mismo aquí en Galicia, me parece una cosa extraordinaria. O sea, que en ese aspecto que la gente tome cuenta de que tienen poder si se movilizan. Y la gente normal y corriente, y que pierdan ese respeto a la autoridad, a la pomposidad del poder, me parece extraordinario. ¿Qué va a pasar con el Partido Popular? Ha escrito que puede acabar como la democracia cristiana en Italia. Hay quien incluso observa en estos momentos en España un proceso de italianización de la política. Muy semejante. ¿Qué cree que va a pasar? ¿Se va a convertir en un sujeto irrelevante como ha pasado en Italia con los partidos clásicos, digamos? Bueno, piensen que en Cataluña ya ha sido relevante desde hace mucho tiempo. En Cataluña el Partido Popular es un partido residual. Y claro que allí tenemos Convergencia y Unión, que también es la casta y por muchos años. Pero fíjese que le ha pasado en Italia, ¿no? O sea, en Italia esos partidos se reproducen a sí mismos a base de sistemas clientelares. Y siempre y cuando gobiernen, tienen mucha posibilidad de continuar gobernando. De ahí que es cierto, una cosa que tenemos que ser conscientes, que el Partido Popular continúa siendo el primer partido del país. Los portavoces del partido dicen, y llevan razón. Ahora bien, porque tienen todavía muchas instituciones a través de las cuales consiguen la lealtad electoral movilizando a base de recursos. Ahora, en la medida que van perdiendo poder, va a ser muy difícil recuperarlo, porque el poder lo sostiene a base del clientelismo. En la medida que pierdan esas instituciones, va a ser muy difícil que una vez el Partido Popular pierda. O sea, no nos olvidemos que la gran victoria del Partido Popular, que toda España se convirtió en un mapa azul, fue porque el PSOE colapsó. No fue por el atractivo del PP. Estamos hablando del año 2011, en el que efectivamente se produjo una situación tampoco muy normal en democracia, ¿no? Con ese poder casi omnímodo para una fuerza política. Entonces, ahí, ¿qué pasó? Que el PSOE colapsó y entonces el PP ocupa todo el país. Y tiene muchos recursos para coaptar a unas bases electorales. Ahora, cuando pierda estas, es que dudo que lo recupere. Usted no duda de que va a perder las próximas elecciones. No dudar me parece para un científico es difícil de sostener. Me parece que en términos probabilísticos es bajo. Esto es lo que yo Bueno, digo. le voy a explicar, Miguel Anxo Bastos es liberal, esto ya se lo digo para que lo sepa antes de que le cuestione la pregunta que tiene pensado en mente, que no sé cuál va a ser, Miguel. No, bueno, yo comparto con el profesor Navarro, que a quien tengo el honor de leer y creo que leí bastante de sus libros, y además que escribe, es un señor que escribe muy bien. Ah, muy amable. Muy amable y escribe muy bien y muy claro, y por lo menos lo que dice ahí Tiene está liberales muy inteligentes en este país. Sí. En Galicia, en España. En España. No, pero digo que yo el modelo sueco a mí me gustaría. Bueno, ahora te vas a cortar delante del profesor Navarro. No, me gusta el modelo sueco. Me gusta el modelo sueco. Convencido, Y yo hace tiempo que defiendo el modelo sueco, pero el sueco de ahora. Si vamos al Freser Institute, que hace todos los años un índice de libertad económica, todos los países nórdicos, sin excepción, puntúan más alto en libertad económica que España. En Suecia, que yo sepa ahora, el sistema de pensiones parte es de capitalización, no sé si eso está bien o está mal, parte de capitalización, parte de fondo soberano, parte de reparto, o sea, tradicional. Creo que se privatizó en parte el sistema escolar y el sistema educativo. Es decir, y sobre todo, ¿aceptaría usted el sistema laboral sueco en España? O porque el sistema sueco
que tiene una estructura fiscal relativamente parecida a España. Quiero decir que hay comunidades autónomas en España que tienen unos tipos marginales muy parecidos al sueco, por ejemplo, Andalucía y otros. Es decir, pero como modelo sueco no hay que cogerlo solo en los impuestos, el modelo sueco hay que cogerlo completo. Es decir, no solo con que tiene impuestos muy altos, es cierto, tiene mucha gente trabajando en el sector público, es cierto, sí, por cierto, sin sistema de estatuto, es decir, que pueden contratar, despedir, ese tipo de cosas así, que es una cosa que no hay en España. Es decir, pero la pregunta es esta, ¿cogeríamos el modelo sueco todo o solo el fiscal, que como parece, defenderse de sus propuestas? No, observaciones muy interesantes. Mire, pues, yo cogería el modelo sueco socialdemócrata, porque como usted sabe, la socialdemocracia perdió las elecciones y vio una coalición del Partido Liberal, sus amigos y los conservadores. Y claro, hicieron una serie de reformas que yo no estoy de acuerdo. ¿Me explico? Sí. Ahora, hay que también ser justos con los conservadores y liberales suecos, que a mí me gustaría que los de casa tomaran también aquellos partidos como punto de referencia, porque mantuvieron muchas de las características de la socialdemocracia sueca. O sea, hicieron cambios que yo estoy en desacuerdo, pero mantuvieron el estado de bienestar en su base. Entonces, usted lleva razón, no se puede tomar aquí un elemento y no el otro. Aquí la gran medida de atracción de la socialdemocracia en los países escandinavos es que han hecho de la protección social un elemento clave. Dentro de esta protección social se permite mayor flexibilidad, pero por ejemplo, seguro que usted tendrá gran simpatía a la flexiseguridad. Pues mire, yo también la tengo. Ahora bien, con una diferencia, hablar de flexiseguridad sin haber un estado de bienestar me parece muy duro. Seguro que usted coincidirá, espero. Pero claro, saben ustedes qué es la flexibilidad, ¿no? Sí, o sea, que en ese aspecto me parece excelente de que ahora hay una plataforma de seguridad que al trabajador que vaya, más que mínima, bastante grande, de que vaya de un lugar a otro, le ayudan a encontrar casa donde ir la familia, escuela para los niños, etcétera, y el sueldo al mismo nivel. Prestación de desempleo. Exacto, ¿me explico? O sea que, claro, es ahí donde se puede entonces experimentar en nuevas áreas de flexibilidad porque hay una seguridad muy amplia. Y las regulaciones económicas también, ¿eh? ¿Perdón? Las regulaciones económicas, es una economía más desregulada. Sí, pero cuando usted dice de que la contradicción es que son sindicatos muy fuertes. Bueno, hay uno solo, y el LO, si no me equivoco. Exacto. Muy fuerte. O sea, fíjese que el 80% de personas que están en el mercado de trabajo está sindicalizada, ¿eh? Bueno, Tuco Cerviño es un liberal del Partido Socialista. ¿Liberal también? Oiga, pero es que, no, digo como el Partido Socialista dice que ya no hay liberales. Él es un neoliberal del Partido Socialista Obrero Español. En absoluto neoliberal. Yo soy un socialista de izquierdas y un socialdemócrata de manual. Eso lo sabes perfectamente, o sea que no lo digas para provocarme. Tengo una actitud reverencial con el profesor Navarro porque en los años 70 publicó un artículo en el Annals of Internal Medicine que busqué esta tarde y no lo encontré, aunque lo tengo porque hace unos meses lo manejé, que no recuerdo el título, por eso no, que era algo así como Salud Pública y Marxismo, Marxismo y Sanidad o algo así. Usted lo recordará, en el Annals of Internal Medicine. Eso fue un punto de referencia para la izquierda médica de los años 70 en el cual yo estaba y sigo estando, a pesar de lo que diga Fernanda. Y además me ha alegrado mucho que el profesor Navarro, una persona de su prestigio, reconozca en esta mesa en la cual se cuestiona con cierta frecuencia que el Partido Socialista, cuando menos hasta la última etapa de Zapatero, ha sido un partido que ha introducido reformas de manual socialdemócratas en este país. El único que lo ha hecho, obviamente, es el único que ha tenido el poder y que ha desarrollado un estado del bienestar que no está tan lejos del de otros países, aunque es verdad, el profesor Navarro también tiene un libro sobre los déficits del estado del bienestar en nuestro país. Me ha alegrado mucho porque creo que deja claro que una persona de su posición política y de su prestigio como profesor, no solo de la Pompeu Fabra, sino de John Hopkins, nada menos, diga estas cosas. Me alegra mucho y es una cita de autoridad. Pero ahora le voy a hacer una pregunta política, si usted me permite. ¿No cree usted que para que Podemos pueda aplicar el programa basado en el plan estratégico que usted con Garzón y con el profesor Torres hicieron, por cierto, un programa que sí está basado en la socialdemocracia, el de ahora, pero no el anterior? Podemos ha pegado un cambio importante. Pero en el plan estratégico no está Garzón.
No, evidentemente. Sí, perdón, efectivamente, pero bueno, tiene que ver con ese libro también, ¿no? ¿Usted no cree que para poder llevar a cabo eso, Podemos tiene que ganar las elecciones, tiene que asaltar los cielos, como dice Iglesias Turrión? Y bueno, habiendo sacado, como sacó, el 9% de los votos en las elecciones autonómicas, el 9%, y habiendo sacado el Partido Socialista Obrero Español el 25%, me parece complicado que realmente obtenga una mayoría suficiente para poder aplicar ese programa que usted dice, con el cual, pues con muchas de las cosas que dice, yo con el 90%, porque yo he leído ese plan estratégico, yo estoy de acuerdo con el 90% o incluso más, pero es difícil que Podemos alcance el poder por sí solo, parece difícil en esta fragmentación y fluida situación política. No, yo estoy de acuerdo. O sea, pero recuerdo, ahora contesta el politólogo en mí. Sí. Yo creo que aquí lo que se necesita es una confluencia de todo un abanico de posibilidades que van desde el centro izquierda a la izquierda radical, incluso algunos elementos del liberal de izquierdas, para una coalición para hacer una segunda transición en este país. Y ahí incluyo elementos del Partido Socialista. Yo tengo un enorme respeto a las bases del Partido Socialista. A veces a mí se me critican, ¿por qué consideras tú el PSOE de izquierdas? Digo, pues las bases son de izquierdas. Y sus acciones de gobierno. Hasta la última etapa de Zapatero. Exactamente. Porque ahí yo creo que ahí sí que se tiene que hacer una crítica muy fuerte y me ha decepcionado el Partido Socialista que no ha hecho una autocrítica como tiene que hacer. O sea que en ese aspecto la reforma de la Constitución ya es el máximo en cuanto a lo que no tenía que haberse hecho. Y espero que lo hagan. Y que al menos haya una rebelión de las bases en contra de esa dirección. Y están mal asesorados. Economistas como el señor Díez, que es el gurú económico del país y tal, no son los más acertados para asesorarles en esa vía. Ahora, lleva usted razón. O sea, en este aspecto Podemos haya tenido un impacto muy positivo, sí, sin duda, radicalizando. Sin duda. Entonces yo creo que va a ser una coalición grande, como ha pasado en Cataluña, como ha pasado acá, en la que yo creo que elementos del PSOE tienen que integrarse en esa... Va a ser difícil eso, profesor Navarro. No, yo no creo porque... votantes ya los ha habido. No, pero fíjese... Pero elementos de militantes es complicado. Pero fíjese, lo que ha pasado en Barcelona, permítame, ¿no? Seguro que lo que ha pasado en Barcelona también es relevante. Sin duda. Ahí lo que hemos visto en Barcelona, las elecciones, es que Barcelona, seguro que la conocen, una ciudad bellísima, pero sí, además de una enorme diversidad social. ¿Quién ha puesto a Ada Colau en la alcaldía? Pero ya no solo en cuanto a personas, sino en cuanto al grupo de movimiento. Aquellos varios trabajadores obreros que votaban al socialismo. ¿Me explico? Sí. Y ahora que yo tengo muchos amigos en la dirección del PSC, yo era gran amigo de Pascual Maragall, se dan cuenta de que están perdiendo este voto. Entonces, es ahí donde, incluso por mero electoralismo, aunque es mucho más, porque hay gente joven en el Partido Socialista Catalán que con una visión y que yo tengo esperanza que vayan adquiriendo mayor potencia. Es ese punto de que ahí ha sido una queja de las clases populares de Barcelona y basta. Pero no solo en cuanto a los partidos, sino en cuanto al politiqueo. Si me permite un poco lo que ha pasado aquí hace unos minutos. ¿Cómo alía con este? El pueblo ya está cansado. Oiga, ustedes únanse, si no, váyanse. ¿Me explico? Sí, y ese únanse una cosa. Le dirán también al PSOE. Al PSOE le dirán, oiga, deje ya tan tontería, usted ahora tiene que hacer esa reforma, usted tiene ahora que eliminar esa reforma constitucional que impide que este país expanda su gasto social. El secretario general del Partido Socialista ya ha dicho que está de acuerdo en modificar la Constitución. Debo decirle una cosa que usted sabe mejor que yo, que es verdad que el resultado del PSOE en Barcelona es muy malo, del PSC. Y lo lamento, pero no es tan malo en Hospitalet, conserva la alcaldía de Tarragona, conserva la alcaldía de Lleida, tiene grandes resultados en la costa, es verdad que pierde todo el voto en la Cataluña interior, pero la Cataluña interior es esencialmente una Cataluña nacionalista, ¿no? Entonces, bueno, es bastante... Bueno, Adina Dumitru es psicóloga y una de las personas más inteligentes que yo conozco. Adelante. Muchas gracias.
Bueno, yo coincido con muchas de sus propuestas y tengo el honor también de haber leído muchos de sus libros. Una de las cosas que a mí me preocupa en este momento, viendo fuera de este momento actual, ¿no?, que estamos viviendo en España, es el hecho de que a nivel internacional, ya a nivel europeo, a nivel global, ha calado el discurso neoliberal a un nivel muy profundo, ¿no? Hay incluso una parte importante, una mayoría de los ciudadanos que ni siquiera pueden ver alternativas. No son solo los ciudadanos, sino que hay una mayoría de economistas que no pueden ver alternativas, que incluso, más allá de los intereses que pueden tener algunos economistas, ¿no?, puntuales trabajando en la línea conservadora, muchos de ellos tienen una auténtica confusión a la hora de hablar. Yo lo he visto a veces, a la hora de hablar de opciones de izquierdas, de verdad, de una organización internacional de izquierda de verdad. No solo eso, sino que, por ejemplo, todos los movimientos que ahora apoyan las mareas aquí, por ejemplo, lo que ha pasado en Barcelona, todos los movimientos de base, de estimulación de la economía local, de todo lo que se llama ahora a nivel europeo innovación social, ¿no? Hay un esfuerzo de captura por parte de la misma Unión Europea, por parte del discurso neoliberal, de todos esos movimientos, ¿no?, porque los están utilizando en este momento como excusa para la retirada del estado de bienestar, ¿no? El tema de cooperativas de crédito, de bancos de tiempo, que tomen esa posición, que cubran lo que cubría antes el estado de bienestar. Entonces mi pregunta es, en su opinión, ¿qué opciones tiene en este momento la izquierda, más allá de España, la izquierda europea, la izquierda internacional, la izquierda global, ¿no?, de organizarse y de organizar realmente una plataforma político y un discurso político que pueda proponer alternativas auténticas, enfrentándose por otro lado y teniendo que pelear y trabajar a veces con los instrumentos del sistema construidos tal y como son, ¿no?, que se han neoliberalizado de tal manera que en este momento cualquier izquierda que gobierne, incluso a nivel europeo, para operar un cambio de verdad, un cambio profundo del alcance del que usted propone, necesitaría una mayoría absoluta casi, ¿no?, de apoyo en Europa. Es que yo creo que ya hay elementos para que pueda establecer esta situación. Fíjese aquí qué pasa en España, ¿eh? Es que si a usted le hubieran dicho que aquí en La Coruña tenían el gobierno que van a tener hace solo un año, no se lo hubiera creído. A mí me dicen en Barcelona que iba a haber una fuerza liderada por Ada Nicolau, que una persona que se la despreciaba por parte de la estructura de poder, pero esta mujer, ¿quién es? Y tal. Y ahora cuando ganar, pero es que no sabían ni siquiera dónde estaba esta gente. Pues mire usted, su pueblo, es la clase trabajadora de su país, despiértese, ¿me explico? Está pasando en todas partes de España. En todas partes de España. Y pasará incluso en Madrid. ¿Y en Europa? ¿Y en el resto de Europa? Pues mire usted qué pasa en Grecia. Grecia es muy importante. El temor que tiene a Grecia es España. Porque si España se enfrenta a estas políticas de austeridad, que creo que el Partido Socialista tenía que haberse enfrentado, tenía que haber hecho lo que está haciendo Syriza, España tiene mucho peso, ¿me explico? O sea, piense usted que si se suma el Producto Interno Bruto de Francia, Italia y España, oiga, es mucho más que el alemán, porque no se juntan ustedes, ¿me explico? Hoy el que domina Europa es el gobierno alemán, de tradición conservadora, y por desgracia la socialdemocracia con Schröder fue también el que comenzó esas reformas. Entonces, desde ese punto de vista, fíjese usted que en ese sistema hay toda una movilización. Ahora, fíjese, usted es muy joven para recordar lo que fue la Segunda Guerra Mundial, pero es que nos jugamos muchísimo, ¿eh? Si esa izquierda no gana, vamos a tener nazismo, ¿eh? O sea, ¿qué pasa en Francia? O se va por la izquierda como en España, o se va a la derecha como en Francia. Oiga, Le Pen, el partido, puede gobernar Francia, ¿eh? O sea que el rechazo de la población es tal hacia esa Europa. Fíjese que a los que luchamos en la resistencia antifascista, Europa es nuestro sueño, la democracia y el estado de bienestar, y hoy se ha convertido en nuestra pesadilla. ¿Me explico? Entonces, esa Europa está adquiriendo un rechazo por parte de la que puede ir hacia la derecha, ultraderecha, o hacia la izquierda radical. Y es ahí donde yo veo muchos gérmenes de esa situación. O sea, fíjense que en un año no hubiera sido pensado que ustedes van a tener el gobierno que tienen. Pues puede ocurrir, y lo de Grecia es muy importante, porque el miedo que tienen no es a Grecia, es a España. Y es ahí donde yo critico de nuevo a la socialdemocracia, que no ha apoyado, entre los socialistas, el único que ha apoyado el gobierno Syriza es Borrell. Los demás un silencio. Antes, al contrario, el señor Díez, este economista, lo pone verde cada 2 por 3. Oiga, que son sus hermanos, que son hermanos. Una breve pregunta económica, ¿no? De la agenda, de cuál debe de ser la agenda económica que debe de asumir la izquierda europea.
y voy a simplificar mucho por razones de tiempo, pero debe ir por una vía de apoyar economías locales muy localizadas que estén conectadas a este nivel global, o debe ir por la vía de la recuperación de la solidaridad de la clase trabajadora, por ejemplo, en diferentes sitios, y de la lucha, ¿no?, del planteamiento de la lucha del capital y la lucha de los trabajadores. No, es que la lucha capital del trabajo siempre está ahí. Lo que pasa es que el trabajo siempre está redefiniendo. O sea, que en ese aspecto la clase trabajadora ya es casi en la mayoría, las clases medias se van proletarianizando. Y en ese aspecto hay una redefinición. Como decía antes, las rentas del capital han ido subiendo y las rentas de trabajo han bajado, pero estas rentas de trabajo proceden de la gran mayoría de la ciudadanía. O sea, las bases para establecer alianzas de clases son enormes. Entonces, en respuesta a su muy buena pregunta es, bueno, se necesita todo. O sea, que en ese aspecto se necesita una alianza de fuerzas que pueden convertirse en mayoritarias a nivel de toda Europa, pero también a nivel local. No hay contradicción entre el renacimiento del carácter identitario que existe en Galicia, en el País Vasco, en Cataluña, en que ese intento de recuperar una entidad que la globalización está diluyendo, y que yo aplaudo ese intento de recuperar la identidad. No existe incompatibilidad ese intento y la compartir soberanía en cuanto a países, naciones que tienen un objetivo común. Pero el punto clave es revertir las políticas que hoy se están siguiendo. Lourenço Fernández Prieto es historiador y un analista muy profundo también de lo que pasa. Bueno, encantado, y es un placer tenerlo hoy aquí. Habló de algo que me parece muy interesante, ¿no? Y que forma parte ya no de su análisis, sino de su experiencia, así lo dijo, ¿no? Perdón, que le llama la atención positivamente ese aumento de la confianza social, ¿no? Un aumento, o sea, que una sociedad democrática necesita una sociedad democrática y activa, ¿no?, y capaz de movilizarse y de hacer lo que hoy está haciendo, ¿no? Y esa es la primera pregunta. ¿A qué cree que responde, desde su punto de vista, esa confianza social? Y la otra pregunta tiene que ver con esta cuestión de la nueva agenda, ¿no?, a la que también se refería Adina. La socialdemocracia escandinava generó un modelo que no es poco, ¿no? E intentar reproducirlo aquí, en fin, algunos lo aplaudimos y nos parece magnífico. Pero también hay una nueva agenda que está en Escandinavia y está aquí y está en el mundo entero, que tiene que ver con los compromisos medioambientales, con reducir el consumo, con la soberanía alimentaria. Y entonces la pregunta en ese sentido es doble, ¿no? Una tiene que ver con esto, es decir, si el objetivo de la sostenibilidad, que es un objetivo que no existía en 1945 ni en 1950, pero que hoy existe desde la cumbre del Río y en el presente cada vez más y en el futuro más, puede exigir, desde su punto de vista, plantearse el no crecimiento, ¿no? Y por lo tanto eliminar la idea de crecimiento de la idea de sostenibilidad. Esa es la tercera. Y la cuarta, que tiene mucho que ver con todo el debate que aquí se está planteando y con el futuro, ¿no? Si cree que el futuro es de rescate de lo público, de lo común, es decir, de revertir, como a algunos nos gustaría, toda esa lógica de privatización aprendida en las business school y que empezó en Turín con el Pichi en los años 80 privatizando el servicio de transportes, y hoy estamos privatizando el agua de Madrid, ¿no?, que es un agua magnífica con una empresa solvente. O sea, si cree que realmente es posible y estamos en condiciones, como algunos creemos, de revertir esas privatizaciones para volver al bien común, ¿no? Muy buenas preguntas. Permítame que le responda la última. Igual me olvido de las primeras. Recuérdeme. No. Yo creo que no hay duda de que va a haber una recuperación de lo público. Ahora, no puede ser de lo público entendido en una narrativa anterior. Porque el público también, y en eso los liberales seguro que ya se ve que se les sonríe, porque lo público también puede ser oprimiente, ¿me explico? Ahora, ahí es donde no me estabas de acuerdo, porque lo público puede democratizarse en sí. O sea, el privado no es por definición más eficiente que lo público. La experiencia que tenemos, mira usted, la sanidad de Estados Unidos es excelente en cuanto a hospitales. En cuanto al sistema, es un desastre. Y la mayoría de la ciudadanía quiere el cambio. Entonces, no hay que idealizar el sector privado que es más eficiente que el público. Depende. Ahora, se requiere una respuesta más y más colectiva pública
y democratizar lo público, que ligan lo primero que usted decía. Yo creo que lo más positivo de estos nuevos movimientos es la demanda de democracia, que además pone a la estructura de poder en una situación muy vulnerable, porque ellos legitimizan su poder diciendo estamos aquí porque el pueblo nos ha mandado. Pero oiga usted, mire las leyes electorales, mire la casta, no le llaman democracia y no lo es, como decía el movimiento 15M, ¿me explico? Y lo que es positivo es que la petición es de más democracia. Señor Navarro, ¿crecimiento o sostenibilidad, como Ahora, apuntaba Lorenzo? También otro punto muy importante. Ahora, tenemos que ir con cuidado, porque en el momento en que el crecimiento es muy lento, no digamos, pues esto es bueno, que podía ocurrir. Entonces, yo creo que simpatizo con la filosofía de la pregunta, pero la respuesta requiere otra narrativa. ¿Qué quiere decir esto? De que en este aspecto hay que cuestionar el crecimiento como está tomando hoy lugar, porque nos la jugamos todos. El clima. Mire usted, el problema mayor que vamos a tener en el siglo XXI es el cambio climático. Me han dicho que aquí el clima está cambiando para bien, pero para muchas partes del mundo va para mal. En Galicia me han dicho. Bueno, sí, pero las rías van a ser una de las víctimas más evidentes. Claro. Yo vivo parte del año en el este de Estados Unidos. En Estados Unidos es un desastre, el este de Estados Unidos. Entonces, desde el punto de vista, incluso el mundo, el capital, se da cuenta, oiga, que el barco se hunde. Y es ahí donde se tiene que definir qué tipo de crecimiento, que lleva a qué otro tipo de consumo se requiere, pero esto no va a poder hacerse sin una intervención pública. Esta es la experiencia, incluso en Estados Unidos, el presidente Obama en eso, en otros no acierta, pero en esto lo acierta, claro. Bueno, estamos casi acabando esta conversación con el profesor Navarro. Déjame que hagamos una conexión con una compañera, con Marina Chiavegato. Se está en el plató de informativos. Hemos detectado una sensibilidad que a lo mejor aquí no está muy presente con los movimientos emergentes, con los movimientos políticos emergentes, en sitios, en principio, que podríamos suponer hostiles a esos movimientos, como la City londinense y una cabecera como el Financial Times, que en las últimas horas está hablando de lo que está pasando aquí en España. Así que, como decía, vamos al plato de informativos. Allí está Marina para darnos una pincelada de lo que estamos hablando. Adelante, Sí, Marina. Fernando, estamos hablando de un correo más reenviado entre los trabajadores de la City londinense. Se titula Understanding Podemos, entendiendo a Podemos, y se trata de un texto de 22 páginas firmado por Pablo Iglesias, en el que él analiza su formación, estrategia e ideología. Él defiende que Podemos no es un partido revolucionario ni un movimiento asambleario, como muchas veces describe la prensa internacional. Se defiende a Podemos como una fuerza soberanista que lo que pretende es frenar el poder de los sectores financieros e imitar el que él llama de capitalismo de amiguetes. En el sentido histórico del término, Podemos y Syriza son partidos soberanistas, puesto que sus objetivos se encuadran en limitar el poder del sector financiero, transformar el modelo productivo, garantizar una redistribución de la riqueza más amplia e impulsar una configuración más democrática de las instituciones europeas. En este documento habla además de la crisis del régimen del 78, mantiene que el sistema político actual está agotado y que ese fue uno de los motivos que llevó el 15M a la calle. La transición no tocó en las élites económicas franquistas e incluso permitió el reciclaje de muchos de los políticos que ejercieron durante la dictadura. Ahora las políticas de austeridad han hecho salir a la luz la indignación y frustración de los ciudadanos, abriendo así un abanico sin precedentes de posibilidades políticas. Sostiene que la izquierda no supo captar el voto indignado y que el Partido Comunista acabó desapareciendo en Europa por llevar a cabo, dice, una postura demasiado conservadora. De los procesos bolivarianos confiesa en este documento que aprendió muchas cosas, entre ellas la importancia de construir un hiperliderazgo. El fenómeno televisivo del profesor de la coleta fue decisivo. Cada intervención mía estaba intensamente preparada para que me convirtiera en un referente de descontento social. La campaña electoral de las europeas solo funcionó debido a mi presencia en los medios de comunicación y fue por eso que decidimos poner en el logo de la candidatura mi foto. Sabíamos que los votantes no conocerían a Podemos, pero sí sabrían quién era el profesor de la coleta. Acaba este documento de 22 páginas recordando que desde la Asamblea de Vista Alegre Podemos ya no es, Fernanda, un movimiento ciudadano, sino un partido político
organizado. Bueno, pues hablamos de ese correo que está devorando la City londinense, pero hablamos también de una información que acaba de publicar el Financial Times. Sí, el titular es el siguiente: la fracturación política en España puede ayudar a limpiar sus instituciones, y habla también en este artículo sobre el declive del bipartidismo y la irrupción de los partidos emergentes. Empieza el Financial Times el artículo con la siguiente frase: enfurecidos por la corrupción y la gestión de la reciente crisis económica, los votantes en España han huido en tropel de los partidos tradicionales. Millones de votantes desplazaron sus preferencias hacia los nuevos actores políticos. Podemos en la extrema izquierda y Ciudadanos en el centro ideológico. Las discusiones sobre las futuras coaliciones de gobierno han empezado y en la mayoría de regiones los votantes tienen a lo sumo una idea muy vaga de qué combinación de partidos acabará llegando al poder. El Financial Times habla del amplio descrédito de las instituciones y critica la falta de independencia de incontables, dice, funcionarios públicos que deberían vetar tanto por la separación de poderes. Citan al profesor Víctor Lapuente, quien considera que la diversidad enriquece a gobiernos y a ciudadanos, ya que hace que aumenten los controles de unos sobre otros. Los partidos emergentes, sostiene este rotativo, son más reformistas, menos corruptos y más progresistas, y concluyen: los gobiernos débiles producen resultados más robustos. Fernanda. Bueno, pues como decíamos, dos referencias inmediatas de la percepción que se está teniendo fuera de España de lo que está sucediendo, y esta va a ser mi última pregunta. Usted, que está muy en contacto con lo que sucede fuera de nuestro país, ¿qué percepción cree usted que se está teniendo del momento político que está viviendo España? Bueno, yo creo que en general es de gran simpatía. O sea, el New York Times, que no es un órgano trotskista, o sea que, o Financial Times, es que los conservadores en este país son tan hiperbólicos que igual lo ven ahí un rojo. Gran simpatía es que se ve que es el intento de introducir aire fresco en unas instituciones que se han esclerotizadas, resultado de una transición que contaba con gran simpatía, pero que claramente mostró sus insuficiencias. Y de ahí que el New York Times escribió también hace un par de días unas noticias muy positivas sobre esta situación. Bueno, a las elecciones prácticamente les interesaba el fenómeno de Pablo Iglesias más que los Entonces, convencionales. esa impresión, y que quiero enfatizar, es Podemos, pero otras fuerzas también. Claro. O sea, que en ese aspecto lo que se ve con muy buenos ojos es que es un intento de transformación profunda y sobre todo de un aire fresco que entre en la democracia. Esta es la impresión que yo saco. Pero siempre hay los ultraconservadores que ven que el caos, ahora la situación de la estrategia de las fuerzas conservadoras, es decir, que ahora estamos saliendo debido a consecuencia del éxito de las políticas de austeridad, la alternativa es el caos, y ahora resulta el señor Rajoy, en defensa de la unidad nacional, amenazado por Silvio del Barça. Esta es la estrategia del PP. Pero esto a nivel internacional no se ve con buenos ojos. Pues profesor Navarro, de verdad, muchísimas gracias, un auténtico placer que nos haya concedido esta entrevista y que nos haya acompañado en este programa en el que procuramos dar claves de lo que está sucediendo en estos momentos tan apasionantes también para los que nos dedicamos a la información. De verdad, sí, un auténtico placer. Para mí estar en Galicia es estar en casa. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a hacer una pausa publicitaria, enseguida volvemos con una clave estética, ya para casi acabar el programa, que tiene que ver con el nuevo aspecto de la política, porque también ha cambiado la forma de vestirse y de presentarse ante la sociedad de los nuevos protagonistas políticos, incluido, por ejemplo, el alcalde de la ciudad de A Coruña. Enseguida volvemos.